esto se acaba de conocer, la Dirección de Estadísticas de la provincia, un hogar tipo 2, compuesto por hombre de 35 años, su cónyuge de 31 años, su hija de 8 años y su hijo de 6 años, un esquema general, necesitan 942.991 pesos para no ser pobres hoy, de acuerdo a los datos de, reitero, la Dirección de Estadística de la provincia. Ese es el dato de Tucumán, porque a nivel nacional el dato es 1.128.000 pesos, o sea que está por debajo, ¿no? Bien, perfecto. Acá dijeron 2 millones, 2 millones y medio, pero bueno, claro, son percepciones propias también de las personas y según sus gastos, sus expectativas. Claro, tengamos en cuenta que la canasta... Las mediciones oficiales. Por supuesto, y además que la canasta básica, y la saludamos a Roxana que está con nosotros, Mati, acá entre los tres, la canasta básica... por un lado la alimentaria y por el otro lado la total, no está contemplando quizá gustos, lujos, divertimento, vacaciones y un montón de todas esas cosas. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Qué tal, Carolina? Mati, ¿Qué tal, Mati? te conectamos ahí también porque estamos en este ida y vuelta, ¿no? Entre lo que piensan los tucumanos y acá está Roxana. Ella nos aportaba un dato, por eso es interesante lo que te planteaba recién una de las entrevistadas. ¿En qué lugar de la escala se ubica el tucumano, ¿no? Cuando vos decís la pirámide social. Y hay un dato que es muy revelador de acuerdo a los informes. Sí, nosotros acabamos de terminar justamente este fin de semana pasado una encuesta acá en Tucumán donde la temática básica tuvo que ver con el consumo y con las percepciones en este momento familiares y personales en cuanto al tema económico puntualmente. Y una de las preguntas que nosotros hicimos y que venimos haciendo en un traqueo año a año, ¿cuál es su percepción dentro de la escala socioeconómica? Es decir, segmento socioeconómico bajo, medio o alto. O sea, le preguntamos, y dentro del medio abrimos, ¿no? Y nosotros tenemos en general una percepción del 70% de las respuestas de los tucumanos que se encasillan dentro de una clase y dentro de un nivel socioeconómico medio. Cuando en realidad, si nosotros vamos a chequearlo y a contrastarlo con la pirámide social que hay en la Argentina en este momento, tenemos que el 44% es nivel socioeconómico medio. O sea que hay un 30% de desfasaje ahí, en la percepción. En la autopercepción. La autopercepción que tenemos los argentinos sobre el lugar que Nos autopercibimos de clase media, pero en realidad esa clase media es mucho más acotada que la percepción, ¿sí? Que la percepción propia que nosotros podemos tener. Y en Tucumán pasa algo muy similar. La brecha es muy grande, ¿no? Es muy grande, casi un 30% de desfasaje entre lo que pensamos que somos y somos realmente en cuanto a nuestra capacidad adquisitiva, ¿no? Y esa brecha específicamente, ¿se profundizó en qué periodo? Si uno tiene que hacer como un trazado lineal. Nosotros estamos en este momento transitando un periodo bastante similar al que ocurrió en los años 90, en los fines de los 90, principios de los 2000, donde surgió este fenómeno que se dio en llamar una sigla muy particular que se llamaba NUPO, Nuevos Pobres. Claro. ¿Sí? Que tuvo que ver con este desfasaje de los hogares, de las personas que caían de la clase media a la pobreza, ¿sí? Pero no pobreza estructural, porque los bienes los seguíamos teniendo, el auto seguía teniendo, se estaba poniendo un poco más viejo, la casa la podés seguir teniendo, se iba poniendo un poco más viejo, sino que pobreza por ingreso, ¿sí? Es decir, que yo ya no adquiero lo suficiente económicamente para poderme sostener en un nivel de aspiraciones al que venía teniendo. Mis ingresos no son lo suficiente. Entonces, en este momento está pasando lo mismo. Ya habíamos recobrado, o sea, esa clase media, esa movilidad ascendente se había generado, habíamos salido de ese proceso, pero ahora estamos volviendo en los últimos años a ese proceso, donde se van ingresando nuevos pobres. ¿Qué quiere decir? Pobreza por ingreso. Percibo menos, pero de lo que yo ya me hice estructuralmente, que pude adquirir una casita, que pude adquirir un vehículo, una movilidad, que pude mejorar, que pude estudiar, bueno, eso me queda, por un tiempo me queda, pero los ingresos no están alcanzando. Y eso está volviendo a suceder. Ese fenómeno de que hay nuevos pobres por ingresos, lo estructural, y lo seguimos todavía teniendo. Claro, grave, ¿no? Sí. Porque esto se lo había visto hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Más de 25 años
por lo menos, sí. Te quería consultar porque vos estuviste también trabajando en, bueno, cómo se van modificando los hábitos de consumo. Sí. Y ahí hay varias cosas, ¿no?, para mostrar. Para pensar, sí. Nosotros venimos de hacer este estudio en donde hemos consultado a 420 tucumanos, ¿sí?, a través de un estudio utilizando parámetros censales de género y de edad, como lo debemos hacer siempre, con un margen de error que es considerable, dentro del más o menos 4,5%. O sea, son estudios que siempre van a tener un margen de error, pero que tratamos de que tengan la mayor fiabilidad posible. ¿Qué nos dice ese estudio? Puntualmente que la mayor preocupación que tiene el tucumano respecto a su vida cotidiana, no calificar cuál es el problema que tiene Tucumán, sino cuál es el problema que yo tengo en mi vida cotidiana, y la principal preocupación es el sueldo que cada vez me alcanza menos. Claro, bueno, lo decía recién la gente, exactamente, ¿no?, que entrevistaba a Matías Agüe. La gente lo plantea con mucha claridad. El sueldo cada vez me alcanza menos. Y ese es en un traqueo que hacemos año a año. La preocupación el año pasado era del 30%, que cada vez me alcanza menos, y este año ya es del 40% de los encuestados la preocupación. ¿Y cuál es la segunda preocupación? El valor, el costo que tengo que pagar por los servicios, que sigue siendo una preocupación del orden presupuestario. No, porque además ocupa gran parte de justamente ese salario que no alcanza. El presupuesto que no alcanza, tal cual. En cuanto a servicios. Sí. Ahí estamos viendo, estos son los principales problemas que vos planteás en el informe. Entonces, el primero, el sueldo que no alcanza, ¿no? Así es, sí. El costo de los... A ver... No logro, ya lo voy a abrir yo desde acá. Pero bueno, son varios... El costo de los servicios, otras de las preocupaciones. Y una preocupación alarmante que quizás... mirá, la inseguridad. Sí, la inseguridad continúa, pero lo que hay que tener en cuenta, que muchas veces podemos decir, bueno, la gente no se preocupa tanto por la inseguridad, pero no es que no se preocupe por la inseguridad, sino que pasa a ser... tener menos envergadura, porque el problema más grave es el tema de la subsistencia, por ejemplo, que tiene que ver con la compra de los productos básicos, ¿sí? Alimentos y demás productos básicos con los que me tengo que mover en la vida cotidiana, en las familias, ¿sí? Y una de las preocupaciones también que aparece en menor medida tiene que ver con los gastos en salud, ¿sí?, que ya vamos a ver en otro de los pasajes de este estudio, en donde la gente empieza a plantear que se está restringiendo y disminuyendo el presupuesto en los gastos de salud. Sí. ¿Qué quiere decir? Probablemente me baje de un plan de medicina privada, o gaste menos en un medicamento si no lo puedo pagar, o deje de lado un tratamiento que probablemente tenga que hacer. Eso también tiene que ver con las preocupaciones que plantea la ciudadanía respecto a este salario que cada vez alcanza menos, ¿no? Ante un salario que alcanza menos, ¿no?, hay cosas que hay que seguir comprando, por supuesto. Seguro, sí. ¿Cómo se financian los tucumanos? ¿Con qué compran? Me acuerdo que alguna vez habíamos hablado y vos mencionabas de este endeudamiento con familiares, amigos, bueno, la tarjeta de crédito siempre, ¿no? Sí. Ahí hay un tema que también hemos podido observar en este estudio, y es cómo ha crecido el endeudamiento. El año pasado nosotros teníamos que estaba endeudado 7 de cada 10 tucumanos. Hoy están endeudados 8 de cada 10 tucumanos. Es decir, ha crecido un 10% más. Pero también hay que pensar que la gente está respondiendo que ¿con quién contrajo la deuda? Principalmente con las tarjetas de crédito. Pero no la cuota que voy a pagar, que también es deuda, sino la financiación del saldo de la tarjeta. Que todos sabemos el problema que eso los intereses genera. Sí, claro. Sí. Otro de los gastos y de las deudas que la gente plantea tiene que ver con los créditos personales, ya sea bancarios o financieros, que también sabemos que son deudas que generan muchísimos intereses. Y también forma parte de esas deudas las compras en los comercios. También han crecido. Es decir, voy en un comercio y pago en cuotas y le estoy debiendo a ese comercio. Ese comercio me financia, ¿no? Claro. Entonces, se transforma toda esta situación de endeudamiento, de falta de dinero en la vida cotidiana, en tener que endeudarme, no en inversiones,
sino en la vida misma. En la subsistencia en la diaria. Subsistencia. Estaba viendo el informe, la franja etaria más comprometida es la que está entre los 30 y 44 años, Sí. o sea, la edad productiva. La edad más productiva, ¿No? sí. El sector de trabajo, podemos decir. Y de las familias Y de más las grandes. familias, Sí, claro. que tienen los hijos pequeños, que tiene que ver también con esto que vos mencionaste, Carolina, cuando describiste cuál es la familia tipo, ¿no? A la cual hace alusión el INDEC, Sí. para entender cuánto se tiene que ganar para no ser pobre. Es una familia que tienen hijos de 5 y 8 años, cuyos padres tienen la franja etaria de la edad que estás mencionando. ¿Sí? Mira, hay un dato que me llama la atención, hablando de esto que vos decís, familia tipo. Una de las moras grandes es el tema de los colegios. El colegio. Pagar el colegio es una de las complicaciones, ¿no? Mora en los colegios 4,8%. ¿no? Impuestos también, hay una mora alta en los servicios de agua. Se deben los servicios, se deben los colegios, es menor, pero se debe en organismos públicos como AFIP y rentas, también hay deudas ahí, pero digamos que la deuda más grande tiene que ver con la subsistencia, entonces vamos a ver que la gente va a jerarquizar siempre lo que tiene que ver con lo cotidiano, en pos de lo que podemos rescindir, digamos, en nuestra vida misma. Vos siempre, bueno, ustedes, ¿no? En la consultora analizan también el aspecto emocional. Sí. Porque todo esto claramente tiene un componente que está muy ligado a cómo nos sentimos en este tipo de situaciones, ¿no? De ajuste, de apriete, de que no pueda alcanzar, ¿no? lo que uno genera. ¿Y qué dicen los tucumanos? En algún momento... También, lo quiero traer para que sirva de comparación, el año pasado había un sentimiento como predominante de esperanza, me acuerdo, ¿no? Ante lo nuevo, ante la expectativa. Sí, eso también hemos podido observar. Este año, en esta medición, la esperanza disminuyó. Disminuyó prácticamente también en un 10%. Como que la gente está menos esperanzada y tiene emociones. Nosotros establecemos ahí como un índice de emocionalidades en cuanto a las emociones positivas y a las emociones negativas. Como emociones positivas vemos la ilusión, la esperanza, la alegría, las sensaciones de paz. Bueno, este año en la medición todo eso ha bajado muchísimo y ha aumentado la bronca, el cansancio, el hartazgo, esas sensaciones que la gente antes tenía menos. Pero además de eso, también en este índice que nosotros hacemos de emociones positivas menos emociones negativas, el año pasado teníamos un neto de algo así de menos 2,5%. Y este año tenemos un neto como de menos 15%. Es decir, hay muchas más emociones negativas en la gente que positivas. ¿Sí? Pero para no desesperanzar, digamos una buena. Vamos a decir una buena. Digamos una buena. Desde el punto de vista de lo que sería el país, o sea, en lo macro, no en la vida cotidiana de esto que está planteando la gente, que lo veíamos perfectamente en la nota, no me alcanza, me tengo que reacomodar, tengo que ver cómo ya no salgo, sino que gasto en lo que necesito. Hay un optimismo que todavía está por encima del pesimismo, levemente, pero bueno, eso tiene que suceder, una sociedad tiene que tener una mirada, una ilusión frente a un futuro, tiene que haber optimismo, porque el optimismo es lo que nos moviliza. Por supuesto. Si estamos permanentemente en una situación de autocrítica y de quedarnos en la queja y en la nada, no hay posibilidades de avanzar ni de reconstruirnos. Entonces, por lo menos es importante pensar que a los tucumanos nos queda el optimismo, levemente, pero por encima del malestar y del pesimismo, ¿no? En forma general. Bueno, Roxana, te agradecemos mucho por compartir estos datos, porque nos ayudan de alguna manera a tener una mirada distinta o por lo menos entrar en lo profundo de lo que nos está pasando con datos estadísticos que siempre sirven mucho para poder comprender, ¿no?, la realidad. Gracias, Roxana. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortita y ya venimos hasta las 2 de la tarde. Estamos con ustedes en la Gaceta Central.